Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, para invitarte en el siguiente programa, Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Este es tu programa Uno Más para Cristo y estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en la 8400 Sur Hoover Street en Los Ángeles, California, y hoy tengo el gusto y el placer de presentar conmigo a mi esposa. Ven. Dios los bendiga, hermanos. La paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estamos una vez más, mi esposo y yo, ¿verdad?, para compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Esta tarde. Amén. Amén. Recordando que la última vez estuvimos hablando de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y quedamos un poco cortos en el tiempo, así es de que esta tarde el Señor nos da el privilegio de traerles la segunda parte. Así es de que vamos a iniciar con el texto que habíamos empezado el tema anterior, que está en Romanos 5:19, y se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a orarle al Señor. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos las gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Amén, has sido grande, Señor, sí, tu amor, Padre tu Santo, paz, tu bondad, Dios. Tu misericordia, gracias, Señor, ha sido manifiesta en nuestras Padre. Vidas. Gracias, sí, Padre, porque nos permites amén, servirte, Santo. Señor. Amén, es un privilegio, Dios. Señor, que nos gracias, das. Señor, muchas gracias por este gracias, privilegio, Señor. Dios. Prepara los corazones, Señor, que van a escuchar este tema, Señor, amén, para Padre. Que sea de edificación para sus Padre. Vidas, así como lo fue para la nuestra, Padre. En el nombre amén, de Cristo Jesús. Dios. Gracias, bendito gracias, Dios. Padre eterno, amén y amén. 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 Muy bien, pues entremos ya de lleno a lo que es el tema, la obediencia de Cristo. Como habíamos comentado en el tema anterior, dijimos que aquí el desobediente había sido Adán, y a través de Adán vino el pecado, entró el pecado a toda la humanidad, no solamente a Adán y a Eva, sino que esa fue una herencia que Adán nos dejó. Era necesario que viniera un justo, un santo, un digno a entregar la vida por nosotros. Amén, para que a través de él nosotros podamos ser contados como santos. Gloria a Dios. Y vamos a tocar un poquito en Deuteronomios 17:1 para que nosotros vayamos teniendo la idea de cómo era el sacrificio anteriormente y cómo es de que nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Era necesario que Él muriera de la manera que murió, derramada toda la sangre por nosotros, para que todos aquellos que creyéramos en ese sacrificio pudiéramos ser parte de la familia de Él. Amén. Amén. Entonces 17:1 de Deuteronomios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Amén. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén, amén. Dese cuenta cómo el sacrificio o el animal sacrificado tenía que ser un animalito perfecto, sin que le faltara un ojo, o porque fuera un animalito que está feo y ese es el que le voy a ofrendar a Dios. Porque esa ofrenda Dios no la iba a recibir. Amén. Entonces nos damos cuenta que el cordero, el animalito, tenía que ser perfecto. De la misma manera, la persona o el ser humano que viniera a ofrecerse en sacrificio tenía que ser perfecto como lo es mi Señor Jesucristo. Debemos de dar lo mejor siempre. Amén. Para Dios siempre tiene que ser lo mejor. En nuestro tiempo, si nosotros estamos sirviéndole al Señor, nuestro servicio tiene que ser lo mejor para el Señor. Amén. Siempre esforzarnos para dar lo mejor para el Señor. Amén. Así como ese cordero tenía que ser perfecto, porque uno podría decir, bueno, yo voy a ofrecer este corderito que no me sirve, o que no me gusta, o que es rebelde, o que es travieso, o que le falta una pata, o que le falta un ojo, o X cosa, X detalle. Pero no,
tenía que ser el mejor cordero para que esa ofrenda fuera recibida hasta el cielo, para que el Padre la pudiera recibir. Ese sacrificio tenía que ser perfecto. Amén. Como hoy en día, ¿no? Las ofrendas que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ejemplo, si vamos a ofrendarle algo, no le podemos dar sobras, le debemos dar siempre lo mejor, lo más hermoso que podamos tener, que es nuestra alabanza, ¿verdad? Amén. Es quizás una ofrenda de adoración en alabanza, un cántico nuevo, pudiera ser, o darle lo mejor, una ofrenda, supongamos que fuera algo monetario, darle, no vamos a decir que lo que me sobró, pues eso voy a dar, ¿no? Hay que dar lo mejor, no hacerlo como lo que hizo la viuda. No tenía, pero Dios se despojó de lo que tenía. Amén. Y esa fue la ofrenda que le agradó a Dios. Porque muchas veces nosotros damos o aportamos o servimos para ser vistos para el ojo del hombre. Pero esa ofrenda, quiero decirte que no la recibe el Señor. El Señor recibe lo que sale de tu corazón con gozo, con alegría. No, dice la Biblia que nosotros no debemos de dar con tristeza ni por necesidad, sino que lo que nosotros demos, lo demos con gozo y con alegría. Amén. Para que esa ofrenda sea recibida, así como la ofrenda que se hacía en el Antiguo Testamento. Esa ofrenda se hacía para perdón de pecados y se hacía una vez al año. Entonces mi Señor Jesucristo viene y toma el lugar de ese cordero, no para perdón de pecados, sino para lavar nuestros pecados, para quitar los pecados. Decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente los cubre, no solamente medio los va ahí a limpiar, no, lo quita completamente. Cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, el Señor quita ese pecado. Amén. Sobre todo en nuestra obediencia, ¿no? Amén. Ese es el tema que estamos dando, sobre la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes delante del Señor. Amén. Si es que realmente lo amamos. Tenemos dos opciones, obedecer o desobedecer. Amén. Y yo creo que nos conviene más obedecer, porque si estamos en desobediencia nos va muy mal, hermanos. Hay muchas maneras de obedecerle a nuestro Dios, pero lamentablemente a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. O a veces el Señor nos está hablando y nosotros siempre tratamos de hacernos como que a oídos sordos. Sí, te escucho, Señor, pero se va a hacer mi voluntad, no la tuya, ¿verdad? Y eso no es bueno, hermano. Tenemos que obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, así es. Ahora, mi Señor Jesucristo viene como justo, viene como Dios y como hombre a entregar y a derramar hasta la última gota de sangre. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia. Dice la palabra que Él no vino a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Amén. Eso es lo que vino a hacer mi Señor, a derramar hasta la última gota de sangre. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo y entregó su vida. A mi Señor Jesucristo no lo mataron, Él entregó su vida. Amén. Y Él tiene el poder, le dio Dios el poder para volverla a tomar. Eso significa que a Él no lo mataron, sino que Él entregó su vida. Dice que se despojó de sí mismo. A Él no le importó que Él fuera Dios, no le importó el poder que Él tenía, no le importó absolutamente nada. Le dio más valor a la vida, a las almas que estaban en esta tierra por las cuales Él se iba a entregar. Y cuando Él fue a la cruz, Él fue con gozo por obediencia. Yo no les puedo decir que Él fue a las carcajadas, a las risas, porque Él, al que crucificaron, fue a Jesús, al que mataron fue a Jesús, no al Cristo, al hombre lo mataron. Pero a través de ese sacrificio de un hombre, de la obediencia de un hombre, toda la tierra, toda la humanidad puede ser salvo. Amén. Sí, ciertamente. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo se pudiera decir que Él vino y dio la vida por nosotros, ¿verdad? Pero realmente Él no vino para dar la vida por nosotros. Él vino porque obedeció la voz del Padre. Porque nuestro Padre, el Padre Celestial, quería realmente que nosotros fuéramos salvos. Entonces mandó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que Él diera la vida por nosotros, o sea, pusiera su vida por nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo
¿quién hubiera querido, verdad, hacer lo que Él hizo? Hoy en día jamás nadie lo haría. Nadie. Entonces, nuestro Señor Jesucristo realmente lo que hizo fue el paso de obediencia. Amén. Él obedeció al Padre, ¿verdad? Porque, como dice, que cuando Él dijo, que se haga, Señor, tu voluntad, no la mía. Entonces, amén, ahí el Señor, ahí nos muestra una vez más de que realmente Él estaba en obediencia al Padre, amén, ¿verdad? Aunque quizás Él no quería, porque desde el momento que dijo, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, es porque nuestro Señor Jesucristo, pues, sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar. Amén. Entonces, nuestro Señor Dios nos manda, ¿verdad?, a ser obedientes, a obedecer su voz. Lamentablemente, a veces nosotros, hermanos, tratamos, ¿verdad?, intentamos obedecer la voz de Dios, pero casi siempre queremos obedecer a nuestra manera. No cuando Dios nos habla por medio de su Santo Espíritu. El Señor nos habla por medio de su Santo Espíritu para decirnos, no hagas esto, o sea, detente, esto te va a llevar por mal camino, esto te va a llevar quizás a cometer un pecado de que después tú no vas a poder salir tan fácilmente. Entonces nosotros, hermanos, antes de hacer algo incómodo, yo creo, ¿verdad, mi amor? Bien. Tenemos que obedecer esa voz. Hermanos, no nos cuesta. No nos cuesta tanto si estamos viviendo más en el espíritu que en la carne, ¿verdad? Ahora, a mi Señor Jesucristo ama al Padre, amó al Padre. Cuando Él se entregó, Él amó al Padre. Y nosotros debemos de amar a Cristo. Para que nosotros podamos ser obedientes, es necesario, es importante, es fundamental, diría yo, es básico que nosotros amemos. Si mi esposa me ama a mí, ella va a ser obediente a mí. Pero si no me ama, ella no va a ser obediente. Si mis hijos me aman, me van a obedecer. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo importante, el primer paso es amar. Entonces, cuando nosotros le damos el valor al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ese amor hacia Él va a crecer. Porque amén, Él no tenía que ir a la cruz. Los que teníamos que ir a la cruz éramos nosotros. Amén. Era mi esposa y era yo. Y ustedes éramos los que teníamos que ir a la cruz. Amén. Pero mi Señor tomó el lugar de nosotros. Dice, yo los amo tanto, gloria a Dios, que yo no quiero que vayan ustedes, que sufran ustedes, sino que yo voy a tomar el lugar de ustedes por amor a ustedes y a mi Padre. Amén. Entonces Él tomó ese lugar de nosotros. Cuando nosotros le damos valor a ese sacrificio, es cuando nosotros vamos a hacer que ese amor hacia Cristo crezca. Y es entonces cuando nosotros vamos a empezar a obedecer. Amén. Pero si nosotros no le damos ese valor, nosotros vamos a desobedecer. Amén. Si ponemos en prioridad, mi amor, si ponemos siempre en primer lugar a nuestro Dios, en nuestro corazón debe de haber temor y reverencia a Dios, hermanos. Si no lo hay, nosotros no vamos a poder obedecer al Señor. Si nosotros andamos en la luz, nos va a ser más fácil obedecer la palabra amén, de Dios, ¿verdad? Pero hay veces, lamentablemente, hermanos, que nosotros a veces decimos, yo no puedo, Señor, yo no puedo, o tengo que trabajar, o tengo que salir a hacer algo más importante. Pero si el Señor te está llamando a un lugar para hacer algo, tú tienes que obedecerle. O a lo mejor de repente el Señor te está poniendo a ti, que tú le hables a una hermana y tú lo dejas para después. No escuchas la voz del Señor, lo desobedeces. A lo mejor esa persona está necesitando una palabra de consuelo, pero tú por tener otras prioridades antes que Dios, por no estar sensitivo a la voz del Espíritu Santo, tú le das más prioridad a otras cosas. Dices, no, primero voy a hacer esto y ya luego voy. Pero ¿qué tal si en ese momento esa persona está necesitando realmente la ayuda? ¿Qué tal si esa persona se quiere quitar la vida? Pero tú en el momento que Dios te va a usar, tú no le hablas. Entonces de una manera u otra esa persona puede cometer ese error. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios, aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, para que el Señor nos pueda usar. Pero sobre todo la vamos a escuchar si andamos más en la luz, volvemos al punto. Si andamos más carnales, hermanos, nunca vamos a escuchar la voz del Señor. Vamos a escuchar más la voz de la carnota, ¿no? Perdón que le diga eso, de la carne, del enemigo. Pues obviamente el que mueve casi siempre la carne, se aprovecha de eso, también es el enemigo, ¿verdad? Sí, porque nosotros como cristianos
el enemigo nos puede estar mandando dardos, o puede ser la carne. Entonces nosotros somos atacados por diferentes puntos. Nos puede atacar nosotros mismos. Decía Pablo que nos cuidamos más de nosotros mismos. Así que es importante también que nosotros podamos identificar qué voz es la que estamos escuchando. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, por seguro que vamos a escuchar la voz de Dios, que muchas veces no queremos que Dios nos diga lo que realmente nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque por costumbre somos desobedientes. Entonces muchas veces si el Señor te da una instrucción y no es lo que tú quieres hacer, no lo vas a hacer. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces ahí le estás dando más cabida al enemigo, a la voz del enemigo, o a lo que tu carne te está mandando a hacer. Pero mi Cristo Jesús fue obediente, dice, y fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz, que era lo peor, era lo más doloroso, porque él sufrió de una manera que cualquier humano no podía soportarlo, ¿verdad? Solamente mi Cristo, lleno del Espíritu Santo, porque él cuando fue a la cruz fue lleno del Espíritu Santo. Solamente así soportó esos latigazos. Solamente así soportó todo lo que le hicieron, porque él iba lleno del Espíritu Santo. Y por seguro, no sé, no lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar así, que cuando él estaba siendo golpeado, estaba siendo latigado por las personas, esos que lo estaban agrediendo, él estaba pensando cuántas personas iban a venir, cuánto él nos amó. Y por un latigazo que me das, yo los amo. Por otro latigazo que me da, salvo a Virgilio, salvo a Yusbi, salvo a Julano de tal, y él estaba pensando más en eso, en lo que eso iba a provocar, lo que el sacrificio en sí, el valor que tenía para nosotros como las almas. Amén. Entonces, de esa manera, él mostró su obediencia y mostró el gran amor que él tenía hacia nosotros. Pero sí, también podemos compartir esto a los hermanos, de que si nosotros somos obedientes, la obediencia, hermano, va acompañado también del gozo. Al ser nosotros obedientes, vamos a tener siempre la alegría, el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a transmitir. Porque es triste, hermano, que, o sea, ¿cómo podemos decir, verdad, que tenemos el gozo de Dios? Porque allá afuera en el mundo hay mucha gente o personas que a veces tienen gozo, pero no es gozo de Dios. ¿Por qué? Porque no están viviendo en obediencia. Hay muchas personas que de alguna manera u otra, tú entre comillas, vas a ver que según están muy felices, pero es una felicidad pasajera. ¿Por qué? Porque ellos no están en obediencia. En el momento quizás son más que nada emociones. Y las emociones son pasajeras, las emociones pasan. Pero realmente cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, la reverencia, el temor a Dios, te vas a tener el gozo. Vas a ser obediente al Señor en todas las circunstancias, en todo momento, no solamente dentro de una iglesia. Vas a obedecer a Dios cuando te esté hablándote por medio de su Santo Espíritu en tu trabajo. Cuando el Señor te diga, oye, no hagas eso, si ellos están haciendo aquello, no lo hagas tú, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, hermanos, porque hay veces que nosotros, la gente de afuera, o a veces lamentablemente dentro de la misma congregación, hacen cosas que no son agradables a Dios. Pero nosotros no podemos ser igual que ellos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, pero siempre ser obedientes. Por ejemplo, como dice en Hechos, si vamos ahí en sus Biblias, me imagino que están leyendo su Biblia, ¿verdad? Hechos 5:27. Hechos 5:27, si gusta leerlo, papá. Hechos 5... Okay. 27. Desde el 27 hasta el 29. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, aleluya. Ahí una vez más el Señor nos confirma. Solamente en este libro de Hechos,
el Señor en este capítulo nos habla 2 veces de la obediencia. Es necesario, hermanos, que nosotros no le sirvamos, o sea, no le obedezcamos más al hombre, que porque en tu trabajo te dijeron, oh, hoy no vas a ir, y de paso decir lo que pasó con nuestro hijo, que voy a quedarme a trabajar, que porque es que es necesario que mis hijos coman, mi familia pueda vivir, sobrevivir, ¿verdad? Hermanos, hay que poner un balance. ¿Quién es primero? ¿Es Dios o es el hombre? ¿A quién le estás obedeciendo tú? ¿Quién es el que te da la comida? ¿Quién es el que te provee el vestido? ¿Quién es el que te está dando todo lo que tienes? Es Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces, siempre si tú en tu corazón tienes la necesidad de realmente buscar del Señor, vas a obedecerle. Obviamente el Señor te va a ayudar. Y le va a poner a aquellas personas el sentir de que si tú te acercas a ellos, le dices, ¿sabe qué? Hoy yo no puedo ir porque tengo algo importante que hacer. Y si puedes hablar y decir, yo soy cristiano y yo le sirvo a mi Dios, lo debes de hacer. Porque esa es una manera de exaltar y estar alabando a Dios. Amén. Cuando tú estás haciendo eso. Esa es una manera también de alabanza a Dios, de exaltarlo, de glorificarlo, hermanos. Y nunca callarse de lo que somos. Si somos verdaderos hijos de Dios, si somos verdaderos cristianos, amén, en todo momento, ¿verdad, amor? Amén. Fíjense que alguien que fue obediente a la palabra, ahí en el libro de los Hechos también nos relata una historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando ellos fueron azotados, cuando ellos fueron golpeados y encarcelados, no fueron golpeados porque andaban jugando o porque se andaban divirtiendo, porque andaban borrachos, sino porque estaban sirviéndole al Señor, estaban siendo obedientes, predicando la palabra. Entonces dice que ellos fueron azotados con varas y fueron encarcelados en la cárcel más profunda, y aparte de eso dice que les pusieron cadenas y cepos en sus pies y sus manos, ¿verdad? Ellos, ¿qué hicieron? No empezaron a renegar. ¿Cómo es posible, Dios, de que te estamos sirviendo y aparte estamos siendo azotados? No. Ellos se levantaron, dice, y empezaron a alabar, empezaron a cantar. ¿Tú qué harías si tú estás sirviéndole al Señor y en una de esas tienes algún problema en la calle, tienes un accidente? ¿Le darías gracias a Dios o renegarías? ¿Qué harías? Si tú te vas a la palabra, ahí puedes encontrar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso compartíamos también en el tema anterior de que este es el mapa, es lo que nosotros debemos de seguir. Amén. Y muchas veces este mapa nos enseña los caminos y los senderos por los cuales nosotros tenemos que caminar, pero a veces nosotros desobedecemos. Y cuando nosotros desobedecemos es cuando nos topamos con los problemas, con las dificultades. Amén. Y a partir de ahí vienen las pruebas. Amén. Perdón, mi amor. Por ejemplo, hermanos, ahí mismo en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿Ok? Aquí lo Amén. dice muy claro el Señor. O sea, aquí no hay excusa, hermanos y hermanas que nos escuchan. No hay excusas de decir, oh, es que yo lo hice porque yo no sabía. O es que yo no le quise desobedecer a Dios. Mentira. Tenemos el Espíritu Santo que nos habla en todo Amén. momento. El Espíritu Santo que nos guía, como dice la bendita palabra de Dios, a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo, hermano, nos dice cuando estamos cometiendo un error, cuando estamos quizás algo tan pequeñito, quizás una mala cara que le hagas a una hermana o algún hermano. Mira, si el Espíritu Santo no te redarguyó, preocúpate, porque entonces has menguado el Espíritu Santo en ti. Tú tienes que sentirte mal cuando una persona, tú le das una mala mirada, cuando en tu trabajo, no vamos a tocar tanto aquí en la iglesia, aunque se dan muchas cosas así, pero en tu trabajo, si tu jefe o la X persona, cualquiera, de repente tú le miras de una manera incorrecta, pero te vas tranquilamente, no sientes realmente que eso estuvo mal, que eso de alguna manera puede afectarte porque la vas dejando, y esas cosas tan pequeñitas con el tiempo a rato se van haciendo más grandes, al final se van convirtiendo en amargura, se van convirtiendo en cosas feas, hermanos, que de una manera u otra uno puede discernirlo. Cuando una persona, otra persona está en el Espíritu, se puede dar cuenta, o también lo puedes transmitir, exactamente, lo puedes transmitir. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aún nomás aquí en nuestro hogar, ¿verdad? Mi compañero de milicia, que es mi amado esposo,
que amo tanto y lo respeto. Él, por ejemplo, si hay algo que a él no le pareció de mí, pero no me lo dice, hermanos, y se queda callado, y al rato sale otra cosa, se va juntando eso, se va juntando, y al final, cuando uno llega a tener un problema, realmente no es el problema que uno tuvo en ese momento, amén, sino es todo lo que a consecuencia en el pasado se fue acumulando, amén, y llega a explotar. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Cuidado, que todo vuelva. Exactamente, amén. Cuidado. Entonces, en esta hora te vamos a pedir que levantes tu mano derecha, si es que tú no conoces del Señor, de este Dios todopoderoso que se entregó en la cruz por nosotros. Si tú no lo conoces, no tienes ese privilegio, te invitamos en esta hora a que abras las puertas de tu corazón y permitas que Él entre a tu corazón. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Amor, si puedes hacer la oración de fe, por favor. Ok. Padre, bendito Dios todopoderoso, Padre eterno. Ahora, Señor, en este momento esas personas que estén viendo, si hay alguna persona, Señor, que no te conoce aún, que no ha venido a tus caminos, o no ha querido escuchar tu voz, o no ha querido obedecerte, Padre, pero tú le has estado hablando muchas veces, y en esta tarde esa persona se ha decidido, Señor Jesucristo, arrepentirse de su mal camino, arrepentirse de su mala manera de vivir. En esta tarde, Padre amado, te pedimos, Señor Jesucristo, que pongas ese anhelo en su corazón para que Él camine conforme a tu voluntad. Ahora bien, el que esté escuchando, Señor, en este momento, Padre, yo te pido que perdones todos mis pecados, Padre eterno, y que pongas mi nombre en el libro, lo escribas en el libro de la vida, Padre. Bendito Dios, perdóname, Señor Jesucristo, por todos los pecados que yo he cometido en este caminar. Perdóname, Padre, por todos los pecados que yo he hecho en mi pasado, por todo lo trascendental, Padre, por todo lo que he hecho, Señor, perdóname, por favor. Ayúdame, Señor Jesucristo, a caminar en rectitud. Vuelve a ti, Señor, vuelvo a ti, Señor, porque sé que tú, Padre Santo, desde antes del nacimiento de mi madre, tú ya me habías escogido, Padre. Bendito Dios, te pido perdón, bendito Cristo Jesús, lléname de tu gozo, lléname de tu paz, lléname de tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.